Gracias por conectar con Inteligencia Colectiva. Esta noche, la periodista Marcelina Samaniego estará hablándonos sobre los derechos humanos y estaremos haciéndole algunos aportes al respecto para que usted y entre todas y todos saquemos conclusiones de lo importante que es vigilar el cumplimiento de estos derechos y ampliarlos a la luz de las realidades actuales. Buenas noches, amigos de Inteligencia Colectiva. Un jueves más con ustedes. Esta noche no tenemos invitados. Una noche especial porque este día 10 de diciembre del 2020 conmemoramos 72 años de la adopción o la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la recién Organización de Naciones Unidas en ese entonces. Este es un programa que vamos a hacerlo con Galia Pérez, con referencia a muchas cosas que han ocurrido durante estos 72 años en que nuestro país adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo no sé si ustedes saben que una de las primeras personas o un representante de nuestro país estuvo involucrado en eh, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en lo que es la propia redacción de la misma. El doctor Ricardo J. Alfaro es uno de los personajes de la historia panameña que estuvo involucrado en este histórico documento que sigue en vigencia, que ha sido ampliado, se puede decir, en estos 72 años. Ha corrido mucha agua debajo del puente, como se dice, y es interesante y esta noche vamos a hablar sobre eso. Queremos recordarles que estamos en vivo por Facebook Live. Ahí ustedes nos pueden hacer las preguntas, hacer los comentarios que deseen, también a través de el correo electrónico inteligenciacolectiva@outlook.es. Nos pueden escribir allí y tenemos una página en Facebook que se llama también Inteligencia Colectiva, y ahí pueden ustedes observar todos los programas que tenemos, que hemos hecho desde el 3 de julio pasado y que aparecen allí en la página de Inteligencia Colectiva. Es importante esta noche que hablemos sobre derechos humanos porque la verdad, esta es una materia que Panamá no ha aprobado mientras no haya justicia. Entonces, este es un tema que realmente nos toca a nosotros los panameños y solamente tenemos que hablar de algunos capítulos de nuestra historia para que ustedes entiendan la envergadura en la que estamos y a veces la indefensión que están miles de panameños, sobre todo los más pobres, los sin casa, los sin tierra, los que no se alimentan muy bien, que no tienen alimento, los que no tienen salud. Porque resulta que esta Declaración Universal, que hoy cumple 72 años, consta de 30 artículos, pero muchos solamente se refieren a los artículos que tienen que ver con el derecho a la vida, el derecho a las libertades fundamentales, pero no hablan de que también esta Declaración Universal tiene también de los derechos económicos y sociales. Los únicos derechos que no salen tan desarrollados en esta declaración son los derechos de la tercera generación y cuarta generación, que no aparecen allí. Esto tiene su razón de ser porque después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando nace
la Organización de Naciones Unidas, hay una nueva geopolítica, una nueva configuración del mapa, el mapa político en el mundo. Entonces, justamente esta declaración nace para que nunca más haya una conflagración tan grande como hubo en la Segunda Guerra Mundial. Hubieron millones de personas asesinadas en esta guerra y por eso se adopta este documento. Y Panamá tiene mucho que ver, tiene tiene mucho que ver con este histórico documento. Bueno, han pasado los años, la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierte en muchas constituciones de nuestros países como un marco referencial, marco jurídico importante para casos que tienen que ver con violaciones a derechos. Incluso hay países que lo adoptan dentro de sus constituciones. Incluso muchos abogados, al tratar algunos casos, utilizan artículos de la declaración para fundamentar casos, sobre todo de violación a los derechos humanos. La contraparte de la Declaración Universal la tenemos acá en América Latina con la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, que nace más o menos por ahí en esos mismos años que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es importante que se sepa esto porque muchas personas no conocen la historia. Entonces es importante esta declaración, tiene 30 artículos como hemos mencionado, un preámbulo en el cual lo que acabo de decir se manifiesta en ese preámbulo, porque acabadito de terminar la Segunda Guerra Mundial y incluso de terminar el famoso juicio de Nuremberg, que duró un año completamente, 1945-1946. Entonces, suceden ciertos acontecimientos que dan lugar a la Declaración Universal de Derechos Humanos también. Y este es el marco referencial, como yo les decía, de muchos de las constituciones de nuestros países. Importante que ustedes conozcan esto, porque es fundamental, sobre todo para los jóvenes estudiantes que no conocen cómo fue que nació la Declaración Universal de Derechos Humanos y si nosotros tuvimos que ver por supuesto que sí, por supuesto que los panameños tuvimos que ver con esta adopción, con esta proclamación. La proclamación, este es un documento, la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que no es que fue aprobado o vamos a decir, para entrar en ejecución tenía que ser aprobado. No, se adoptó, se proclamó debido a todo lo que tiene que ver con la guerra, ¿no? Había un sentido común de los estados que recién se había acabado la guerra de no volver a tener una guerra como esa. Entonces, como un compromiso de los países para no ir a una guerra de esa magnitud como había pasado la humanidad. Decíamos que el año pasado, la semana pasada estuvo con nosotros el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, un país que también está luchando por el derecho de autodeterminación, total independencia y su control sobre recursos y territorio de su país. Galia nos está
pidiendo también un poco hablar un poco más sobre la declaración, sobre todo los artículos 1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que realmente tiene que ver con la situación actual que estamos viviendo en pandemia. Galia. Dice Galia que lo va a leer y lo va a comentar por ahí mismo. Vamos a esperar que Galia nos haga un comentario sobre el artículo 1 al 3 que tienen que ver con lo que estamos pasando con esta pandemia. El artículo 1 lo dice así, del 1 al 3, vamos a leerlo. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Qué opinamos de esto? Durante la pandemia, como algunos países se están viendo limitados de recibir ese derecho a la vida, porque se les prohíbe por medio de un bloqueo o porque se les prohíbe recibir ayuda de un país bloqueado, Marcelina. Me gustaría que habláramos un poquito de esto. Sí, claro que sí. Justamente creo que puse a Galia en mi micrófono porque ella tiene problemas con su sonido. Y Galia nos ha leído los 3 primeros artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y cae como anillo al dedo para situaciones muy concretas, ¿no?, de algunos países que están siendo bloqueados por haber determinado los destinos de sus pueblos y no someterse a otras potencias, sobre todo a los Estados Unidos. Estamos hablando de Cuba, por ejemplo, que es un país que ha determinado un sistema de gobierno distinto y por eso se han ensañado contra ese pueblo, bloqueando económicamente a ese país. Y hoy precisamente, hubo un acto de solidaridad en favor de el pueblo cubano. Hoy 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que dígame si no es una violación a los derechos de todo un pueblo. Entonces, es de eso lo que se trata esta declaración, que cumple 72 años y que se ha ampliado enormemente a causa pues de que los pueblos están resistiendo y reivindicando derechos para todos y todas. Igual la pandemia de por sí ha puesto en vilo el derecho a la vida. Porque si ustedes se han dado cuenta, en algunos países, sobre todo de Europa, han tenido que decidir por la vida de unos y otros, y por unos y no por todos. Entonces, no solamente es el hecho de que se atenten contra la vida a través de una guerra o a través de asesinatos selectivos, como en el caso de Colombia, por ejemplo, a líderes sociales y líderes sindicales. No solamente eso,
sino que deliberadamente las pandemias también son utilizadas para aniquilar vidas humanas. De hecho, por ahí hay se dice que es una teoría de la conspiración, todo esto del coronavirus, que algunos le atribuyen una epidemia, como una pandemia que se ha lanzado para acabar con buena parte de la población mundial. Entonces, esto también tiene que ver con esos tres artículos que nos ha comentado la compañera Galia, que en realidad se atentan contra el derecho a la vida, a la vida. Y estábamos hablando de este derecho de autodeterminación que varios países todavía en el mundo están luchando por justamente encontrar la forma de que tengan soberanía sobre todo su territorio y sobre todo sus recursos naturales, porque son el modo de vivir esos países, de tener, por ejemplo, en el caso del Sahara Occidental, la riqueza enorme en pesca, fosfato y otros minerales que hay en el desierto del Sahara y en las costas eh, 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 pesqueras del Sahara. Entonces, y así hay muchos países que están luchando por esa autodeterminación. Bueno, hoy, como dijimos, pues hubo un evento importante en el Parque Porras de apoyo a la Revolución Cubana, al pueblo cubano, que a pesar de tener un bloqueo por más de 60 años, 60 y pico de años y más, ellos siguen siendo líderes en las ciencias, el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de la educación, aportando con médicos en muchos países del mundo. Su medicina es una de las más exitosas del planeta y están desarrollando 2 vacunas importantes justamente para combatir la pandemia. Entonces, eso no lo podemos soslayar a pesar de que exista un bloqueo. Otra de las cuestiones que a mí me gustaría tocar y creo que le debo un programa más de fondo a alguien que ha estado luchando en los últimos años a favor de las víctimas de la invasión a Panamá. Me refiero a la doctora Gilma Camargo, que ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso Salas y otros, que es el caso de más de 253 víctimas, de familiares de víctimas de la invasión. El caso lleva el nombre de Salas porque durante la invasión la señora muere en uno de los bombardeos en Colón y pues ya no era combatiente, era persona civil. Y el caso lleva el nombre de ella por eso. La conclusión, no la conclusión, pero sí una resolución importante que ha dado la comisión, que Estados Unidos es responsable de esta invasión y yo creo que en algún momento de inteligencia colectiva, en algún programa vamos a tener a la doctora Camargo, Gilma Camargo, para que nos hable de este caso. Ya viéndolo desde el sistema interamericano, pues, porque estamos hablando de que la declaración es del sistema universal de derechos humanos. Entonces es importante, ahí le debo un programa a la doctora Gilma Camargo. No tengo su teléfono, pero prometo conseguirlo y contactarla para hablar sobre el caso en profundidad y ver qué
qué puede hacer el pueblo panameño para presionar al Estado panameño, que también es responsable de, de esta situación, además de todo lo que está ocurriendo con las víctimas de la invasión, que han abierto algunas sepulturas en el Jardín de Paz, y que todavía no se han reconocido a todas las víctimas de la invasión. Y amén de y tampoco se ha reconocido el número exacto de víctimas de la invasión a Panamá. Bueno, la doctora Galia Pérez nos está diciendo que el artículo 22 quiere comentarlo porque tiene que ver con un derecho social fundamental. El artículo 22 que trata sobre el derecho a la seguridad social. Y aquí nos está mandando unos comentarios al respecto. Sí, Marcela, me gustaría compartirles el artículo 22. El artículo 22 dice que toda persona como miembro tiene derecho a la seguridad social y tener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización de recursos de cada Estado, la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, que también tiene que ver con el 19, donde decía que se tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión para no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. No sé si usted cree que si ese derecho se está a hacer nosotras para darle información a la gente de su... Que entonces cuando nosotros, para defender los derechos sociales, y entonces ese artículo 22. Así es. Como nos ha dicho la doctora Galia Pérez, es correcto. El derecho a la seguridad social es uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ustedes saben que este derecho está siendo conculcado de miles de maneras en este país. Ya hemos tenido otros programas en los cuales hemos hablado de cómo se le priva al pueblo panameño de una seguridad social eficiente. No hay medicamentos, las citas para los pacientes no se dan a tiempo, muchas personas mueren antes de que un especialista los atienda. Quieren prácticamente privatizar la seguridad social, cuyo principio fundamental es la solidaridad, un sistema solidario que lo quieren destruir porque es porque la Caja de Seguro Social, que es la que administra todo lo que tiene que ver con la seguridad social, pues ha sido usada como caja menuda por los distintos gobiernos para saquearla. Entonces, realmente, si el pueblo panameño no defiende este derecho, pues se va a perder. Ahora que estoy hablando sobre eso, hay una organización de derechos humanos en Nicaragua que tiene un lema: derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Y así nos está pasando aquí en Panamá. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Señores, tenemos que ponernos al día, tenemos que saber qué es lo que está pasando en la Caja de Seguro Social en estos días. Uno de los representantes obreros estuvo hablando sobre la situación ahí en la Caja de Seguro Social.
sobre todo al déficit que hay de insumos. Los médicos están denunciando la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta de camas. Los hospitales están saturados, los hospitales privados y los hospitales públicos. El personal médico está totalmente exhausto y entonces esto es importante, que tiene que ver con la seguridad social, que es lo que estaba hablando Galia en ese artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, que la seguridad social es un derecho humano fundamental, porque si no se protege, si no se vela porque se cumplan, entonces los gobiernos estarían mandando al matadero a su población. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este país, exactamente ahorita. Entonces es importante ese artículo que entra entre los derechos sociales, ¿no? Y que está más desarrollado en otros convenios internacionales, sobre todo en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1967, si no me equivoco, pero Panamá lo ratificó como en 1977. Y ahí está bien desarrollado el alcance del derecho a la seguridad social. Bueno, el señor Meadows, Jimmy Meadows, ha estado también comentando sobre el derecho de autodeterminación, pero más visto del pueblo saharaui, y que es muy triste el ultraje que está ocurriendo a este pueblo por parte de Marruecos y sus aliados, porque esto no solamente es Marruecos, son sus aliados. Y tenemos entendido que también Estados Unidos, a través del presidente Trump, ha hecho unas declaraciones que prácticamente son lamentables y que no apoyan las aspiraciones del pueblo saharaui. Eso es recientemente. Y estábamos hablando también de derecho de autodeterminación, porque es uno de los derechos más anhelados por muchos pueblos, nuestro pueblo también, Panamá. Hoy exactamente tuvimos noticia de que están llegando contingentes de Estados Unidos a territorio panameño, piensan establecer una base militar aquí. Y nosotros fuimos un país invadido, un país que fue bombardeado, su población civil, para desalojar a un dictador. Entonces, ese es un tema que es bien importante hoy día, que se sepa que es un derecho humano. La autodeterminación de los pueblos es un derecho humano, fundamental también para la vida de los pueblos. Está ligado a todo esto. Hablábamos en los primeros minutos del programa de la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, la Conferencia Mundial, que se celebró del 14 al 25 de junio de 1993 en Viena, Austria. Aquí en esta conferencia fue muy importante porque aquí salieron a reducir varios de los derechos que ahorita mismo se están reivindicando con mucha fuerza, que son los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la comunidad LGTBI. Fue en ese momento, fue una discusión enorme durante el foro de las organizaciones civiles y después en la conferencia con los representantes de los estados. Esto es bien importante que ustedes lo sepan porque en esa conferencia se determinó que todos los derechos son universales.
Fue una conferencia por esos días muy polémica por esos dos temas, sobre todo por los derechos LGTB, que son los derechos que actualmente se están reivindicando con mucha fuerza en este país. Son derechos humanos. Entonces es bien importante que esos derechos no que sean incorporados a la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque ya eso ya se determinó, pero son parte del desarrollo que debe tener esos derechos en la práctica, y que están desconocidos, se desconocen en muchos países, y sobre todo mujeres que han sido afectadas por las mutilaciones genitales, eh, que han muerto en los abortos clandestinos, niñas embarazadas a muy corta edad. No hay mecanismos, no conciben humanos porque tiene que ver con la vida y el desarrollo de las personas. Y lo mismo los derechos de la comunidad. Queríamos también decirles que, bueno, Galia me está comentando que el artículo 26 y su relación con los movimientos gremiales y sociales. Ahorita mismo se la pongo porque está haciéndonos algunos comentarios sobre ese artículo 26. Sí, tenemos, por ejemplo, el artículo 26 también sobre el derecho a la educación. Eso a su vez abre algunos derechos emergentes, porque vemos cómo en Panamá un año escolar consistía en 5 sesiones por natura y en otras. Sí, cierto. El artículo 26 trata sobre la educación, el derecho a la educación, que es un derecho social, ¿no? Afectado enormemente, no tanto por la pandemia, afectado de hace más de 40 años. Se ha incubado mucha discriminación y inequidad. Mientras unos gozan de un sistema educativo bien porque tienen dinero, otros definitivamente son excluidos de un sistema público de educación que se maneja de una forma que justamente se quiere excluir a la gente. Eso exactamente lo que dice Galia, la inequidad educativa es una violación a los derechos humanos. 300.000, más de 300.000 estudiantes quedaron fuera del sistema educativo que en pocos días ya va a cerrar el periodo escolar este año. 300.000 personas, 300.000 estudiantes jóvenes, niños, que son privados del derecho a la educación. ¿Por qué? Porque sus padres no tienen empleo, porque ellos no tienen instrumento para recibir sus clases a distancia. Y bueno, está en la posibilidad de comer o educarse. Así está la disyuntiva del pueblo pobre de este país, que no puede satisfacer sus derechos porque no tiene cómo hacerlo, no tiene los medios, no hay empleo, más de 200.000
contratos de trabajo suspendidos. Entonces, eso también conspira contra el ejercicio de los derechos humanos. Una de las cosas que me estuvo comentando Galia es el tema justamente de que los servicios básicos como la electrificación, el internet, también deben de considerarse como derechos humanos, ¿sí? Porque realmente uno necesita luz eléctrica para mantener los alimentos en mejor... Sí, uno necesita tener los alimentos en mejor conservación con ayuda de la electrificación. Y el Internet ahora es una herramienta importante para estar en comunicación y para la educación. Y entonces resulta que nada de esos medios, la gente pobre de este país, el más humilde, no tiene, y estamos en pleno siglo XXI y no tienen acceso a esos recursos que son importantes en una sociedad moderna que se dice que es una sociedad moderna y que no se tiene acceso a esos recursos que son importantes, que son cruciales para el desarrollo de la persona y el desarrollo del país. Esto es súper importante. Bueno, yo quiero pasar a algo que me interesa comunicarlo hoy día, que es internacional de los derechos humanos, porque es una denuncia que nos hace una colega mía, una denuncia pública y que tiene que ver con derechos humanos. Denuncia pública. Dice, el día de ayer se registró un incidente con el colega periodista Abdiel de León, que por años ha escrito artículos y lleva una memoria denominada Hoy en la Historia, que difunde en su Facebook sobre casos ocurridos en la dictadura militar y las violaciones de los derechos humanos de cientos de panameños asesinados, desaparecidos, forzadamente detenidos y torturados. De León sorpresivamente fue contactado por una mujer que aseguró ser pariente del ex militar capitán de la otrora Doberman, Jorge Eliezer Bernal, cuyo número se encuentra registrado. Lo curioso es que el periodista recientemente no ha escrito sobre el caso del obrero asesinado Gito Barrantes en 1986, durante una manifestación donde fue asesinado en los predios del Teatro Variedades por la Fuerza Excepcional de los Doberman de la Fuerza de Defensa. Historia y memoria harta contada en medios de comunicación por años e investigada por la Comisión de la Verdad y el Ministerio Público, mientras que el responsable fue condenado y al día de hoy hay impunidad. Cada año los obreros rinden homenaje a la memoria de Gito Barrantes pidiendo justicia. En la llamada se profirieron amenazas contra De León, a pesar que en el texto en el que escribió no se menciona al ex militar. La persona, una mujer, averiguó su número celular, se lo dijo y lo llamó, recriminando y asegurando que usaría a sus abogados. Incluso le escribió que debía hablar con la fiscal Jones. Creemos que se refería a Yomara Guerra, fiscal superior del Ministerio Público. Lamentamos que a pesar de transcurrir tanto tiempo donde figura este personaje, sigamos con personas que actúan como en el nefasto pasado y hoy día de los derechos humanos es propicia hacer la denuncia pública. Los periodistas tienen la misión de no olvidar los hechos, más cuando ha habido impunidad, y esperemos que este episodio no prosiga, porque el colega Abdiel de León, también frente a este escenario, necesitaría del amparo de la justicia para salvaguardar su integridad personal. Este es un escrito que hoy nos hace Grisel Betancourt, expresidenta del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá, miembro del Sindicato de Periodistas de Panamá en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Está claro que estamos en contra de la
amenazas, las intimidaciones, porque son violaciones a los derechos humanos, sobre todo porque Abdiel de León es un colega que está discapacitado, pero a pesar de siguiendo eh, con su pluma en las redes sociales. Y bueno, pues estamos realmente indignados por estas amenazas que está recibiendo, que recibió Abdiel de León. Nos solidarizamos desde aquí, desde Inteligencia Colectiva, nos solidarizamos con él, con su familia también, porque esto afecta también a sus padres que son mayores ya de edad y que tienen que estar ahora con temor a que le puedan hacer algún daño a Abdiel o a algunos de sus familiares. Es importante que ustedes conozcan que este compañero, colega, escribe en los medios, sobre todo en Facebook, en esta sección que se llama Hoy en la Historia. Todo el tiempo nos está recordando algunas de los acontecimientos y sobre todo la mayoría de estos acontecimientos son violaciones a los derechos humanos y que no han recibido justicia por parte de los familiares de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Es bien importante que hacer un llamado a las autoridades de justicia para que les den las medidas de protección necesarias al colega Abdiel de León. No queríamos dejar pasar, hacer este comentario y leer esta denuncia porque es bien importante. Sobre todo porque los derechos, tenemos que tener cuidado de no perder nuestro derecho, como dice Galia. No vale hablar de derecho a la vida si se permite poner, por ejemplo, el agua en la bolsa. Ese es un tema que vamos a hablar porque Galia me hizo ese comentario hoy, que ahora el agua se va a estar cotizando en la bolsa de valores en Nueva York. Imagínense. Alguien dijo por ahí que dice que el agua va a ser objeto de una próxima guerra, porque ya en muchos lugares del mundo escasea el agua, o si no, ya la gente no tiene acceso a ella, no porque no haya, sino porque está acaparada, la están vendiendo, ya no es del pueblo, y entonces se presta, como dice Galia, a la especulación, y sin agua vamos a morir. Yo recuerdo con la amiga mía Silvia Leiva, mi gran amiga Silvia Leiva desde Chile, me ha comentado que el agua en Chile ya no es ni de los chilenos, sino que está privatizada. Y aquí hay varios intentos de privatización del IDAN, usando, usando el hecho de que el IDAN está teniendo problemas de hace muchos años de administración de los recursos, de falta de mantenimiento de las hidroeléctricas, de las potabilizadoras, y es todo con una intención de vender el Instituto de Acueductos y Alcantarillados al mejor postor y el Estado deshacerse de su responsabilidad de proporcionar agua potable a la población. Entonces, viene muy bien eh, este comentario de Galia, porque ahora el agua va a entrar a verse, a verse como un bien, a venderse en la bolsa de valores. El derecho a la vida es romanticismo, los derechos deben consignarse a sí mismos en términos prácticos. Derecho a la agua, nada de mandarnos a buscarla al río, como dijo la señora Eleta. La señora Eleta, recordemos que mandó al pueblo panameño que si queríamos agua, que la fuéramos a buscar al río, así de simple, ¿no? Porque hay clara intención de la clase patronal de también usufructar el agua y que ésta no le llegue al pueblo panameño, sino a los que
tengan dinero para adquirirla. Entonces, es una cosa que es terrible cómo se están viendo ahora y cómo se quieren diversar los derechos. Incluso el tema de la salud también. La salud es un derecho humano. Ya ustedes escucharon, pues, que sin economía no hay salud, así lo dijo un empresario, y eso se hace de manera deliberada para que el pueblo panameño no sienta que no deba de luchar por estos derechos, que son derechos. El agua es un derecho humano fundamental, la salud es un derecho humano fundamental, la seguridad social también, el derecho de autodeterminación también. Y esa conferencia que yo les estaba mencionando de 1993, justamente hablaba de la universalidad de los derechos humanos, de la integralidad que tienen que tener los derechos humanos, que unos no valen más que otros, todos son para todos y que son universales, que le pertenecen al género humano en su conjunto. Entonces, este es un tema bien importante que ustedes deben recordar hoy día, que es propicio recordar los derechos humanos, porque se deben ejercitar y se deben de exigir, de exigir. Nos dice Galia que en $30,000 lleva una cuenta por COVID en centros privados, pero quedas como una rosa. En el sector público te mueres por agotamiento de recursos humanos y falta de insumos. Justamente estamos hablando de eso, las desigualdades que hay en términos de salud, en términos de todo, de vivienda, de educación, ¿no? Para los que puedan pagar una cuenta de eso en un hospital privado, pues perfecto. Pero esos son los pocos, la inmensa mayoría no lo puede pagar. Pero además de todo eso, esos hospitales ya están bastante saturados con la pandemia del COVID, del coronavirus. Entonces, no vale aquí tener dinero para verse en alguno de esos hospitales, porque esos hospitales también están saturados. Y yo supongo que el personal sanitario también está doblando y doblando turnos, hasta peor que en los hospitales públicos. Entonces, es bien importante que ustedes comiencen a pensar y comiencen a actuar, amigos y amigas que nos ven en Inteligencia Colectiva, de sumarse a las manifestaciones, sumarse a las protestas que hay. Y fíjense que no hemos hablado de un derecho fundamental, que es el derecho de la alimentación. Hoy leí de parte de una de nuestras compañeras, Marlene Góngora, que allá por Margarita Chepo no está llegando el bono solidario. El bono solidario que se gasta en los supermercados fundamentalmente en la compra de comida. O sea, hay gente aquí que no tiene con qué comer porque no está llegando el bono solidario. Entonces, por Margarita Chepo está pasando eso. Hoy hubo una denuncia, porque estos días han ocurrido varias manifestaciones también de gente que está reclamando la llegada del bono, pero también se está usando el bono solidario como castigo para aquellas personas que no obedezcan las medidas de toque de queda, ¿no? Que se han impuesto ahora de 9 p.m. a 5 de la mañana, las han bajado más. Y bueno, están usando eso como método para de chantaje, de amenaza.
contra el pueblo. Más que el pueblo no tiene empleo, no tiene sustento ahorita, entonces se pretende quitar todos los subsidios, sobre todo el de alimentación. La alimentación es un derecho fundamental, ¿no?, para la vida de las personas. Se pretende quitar ese derecho. Entonces ese toque de queda es para el pobre, exactamente, Galia. Es para el pobre porque el presidente ya dijo que si él se la rifa, así. Él se la rifa porque él no se puede quedar en su casa. Si él sale positivo, él se la rifa y va a la calle, porque no se puede quedar en la casa. Bueno, ¿qué dirá él del panameño que no tiene empleo y que tiene que rifársela todos los días vendiendo en la informalidad, tratando de conseguir algún martinelli para llevar sustento a la casa y comprar comida porque el bono no le llega? ¿Qué dirá el presidente Nito Cortizo sobre eso? A él le hacen la prueba del COVID todas las semanas, así ya lo han puesto en su Twitter. Bien, perfecto por él, pero si un pobre va a hacerse la prueba del COVID, tiene que tener todos los síntomas del COVID, incluso fiebre, para que le puedan hacer la prueba del COVID, porque no hay pruebas para todo el mundo, eso es falso también. Eso es falso, que las pruebas no se están haciendo de manera como se está desarrollando el coronavirus, o como están apareciendo el coronavirus acá. La trazabilidad ha fallado totalmente aquí en este país. Y luego la vacuna, no hay desarrollo todavía de la vacuna, ya la compraron y estamos viendo que la vacuna de Pfizer ya tiene 6 personas que han muerto a consecuencia de ponerse la vacuna de Pfizer. Aquí nosotros no estamos diciendo, no somos antivacunas, simplemente que el desarrollo de esa vacuna ha sido demasiado rápida y demasiado, no con el tiempo en que tiene que hacerse el desarrollo de una vacuna y las pruebas pertinentes. Y hay una carrera enorme por hacer negocio con este asunto de la pandemia, ¿no? Entonces, este es un tema de la salud delicado, es un tema que a todos los panameños debemos estar pendientes de eso, porque aquí estas medidas restrictivas son para la gente pobre. Acá nadie dice nada con relación a las actividades que programa el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y todo eso, donde concentran montones de gente y hacen aglomeraciones. Entonces se ponen a hablar sobre filas de muchachos que están comprando o que quieren comprar zapatillas, pero si son los propios medios de comunicación los que han promocionado el consumismo y que promocionan el consumismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La próxima semana nos recuerda, Galia, que también estamos en vísperas del Día del Migrante. Eso es el 18 de diciembre, el Día del Migrante, y también nos va a gustar hablar de todo esto de los derechos de los migrantes, porque todas somos migrantes. Aquí no, por lo menos yo soy descendiente de familiares migrantes de parte de mi abuelo materno de las islas del Caribe, y todos tenemos alguna raíz migrante. Y también en este país hay muchísimos migrantes que se han aprovechado de ellos y que están allá confinados en Darién, queriendo salir del país para llegar a un destino final que piensan que es la panacea. Y bueno, es muy difícil convencerlos de que el destino final que ellos piensan es la panacea, no lo es.
La próxima semana entonces vamos a estar hablando sobre los migrantes. No se puede tampoco fomentar el odio al de afuera cuando el explotador nuestro es el mismo que el de ellos exactamente. Por estos días, incluso exactamente la Declaración Universal de Derechos Humanos justamente trata de tocar todos estos temas. Hay mucho odio, mucho racismo, mucha discriminación, y todo esto niega derechos humanos. Entonces, como dice Galia, que eso lo usan para tapar su incapacidad. Realmente es así. Entonces, bueno, muchos pueblos están sufriendo, y también nuestro pueblo están sufriendo mucho de esta discriminación, del odio, sobre todo el odio a los pobres, Galia, la aporofobia que se dice. Ajá. Y dice que les dejan sin bonos cuando tienen hijos e hijas aquí, exactamente. Aquí hay una total eh, discriminación y odio a los pobres. Que eso ya lo hemos estado comentando con las declaraciones de estos empresarios y con muchos posts que ponen varias personas en el Twitter principalmente. Se nota que su desprecio a los humildes. Y por ejemplo, una dijo que, bueno, que se mueran 1 millón de personas, eso no es nada. Y bueno, la verdad es que hoy es un día para reflexionar, para pensar, para ejercitar, para disponernos a ejercitar nuestros derechos, a participar de ese ejercicio de nuestros derechos. Y creo que estamos llegando ya, sí, Galia nos estaba avisando que estamos llegando al final del programa. Queremos invitarlos para la próxima semana a otro programa interesante de inteligencia colectiva. Hoy hablando de los derechos humanos e invitándoles a todos ustedes a practicar esos derechos, a exigirlos, porque si no se exigen los derechos, esos derechos se van a perder. Bueno, queremos darle este mensaje, saludarles a todos y nos despedimos en un programa más de inteligencia colectiva. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Escríbanos sus sugerencias a nuestro correo electrónico inteligenciacolectiva@outlook.es y visítenos en nuestra página Inteligencia Colectiva. Muy buenas noches. Los derechos humanos se exigen, luchan y deben ampliarse para salir de lo legal a lo real. Bien sea del derecho a la vida al derecho de la autodeterminación de los pueblos, no son negociables, deben cumplirse efectivamente.